Hola, hola, ya estamos aquí con la parte 6 del libro Muchas vidas, muchos maestros. Recuerda que yo soy Aries Gemal, aquí en el canal de El Regreso de los Antiguos. Vamos a proseguir con la lectura. Nos quedamos en el patrón familiar aceptado. Okay. Fuera de casa todo iba mejor. En la escuela secundaria salía con muchachos y mantenía un trato fácil con sus amigos, la mayoría de los cuales conocía desde varios años atrás. Sin embargo, le resultaba difícil confiar en la gente, sobre todo en quienes no formaban parte del reducido círculo de sus amistades. En cuanto a la religión, para ella simple y no se planteaba dudas. Se le había enseñado a creer en la ideología y las prácticas católicas tradicionales sin que ella pusiera realmente en tela de juicio la verdad y la validez de su credo. Estaba segura que si era una buena católica y vivía como era debido, respetando la fe y sus ritos, sería recompensada con el paraíso. Si no, sufriría el purgatorio o el infierno. Un Dios patriarcal y su hijo se encargaban de esas decisiones definitivas. Más tarde descubrí que Catherine no creía en la reencarnación. De hecho, sabía muy poco de ese concepto, aunque había leído algo sobre los hindús. La idea de la reencarnación era contraria a su educación y su comprensión. Nunca había leído sobre temas metafísicos u ocultistas porque no le interesaban en absoluto. Estaba segura de sus creencias. Muy bien, aquí en cuanto al tema de la religión, nos vamos a extender un poco a hablar sobre ese asunto, porque no quiero que entremos en debate. Pero ponme en comentarios si ustedes creen en la reencarnación o cómo ven ese tema de la reencarnación. Terminada la escuela secundaria, Catherine cursó 2 años de estudios técnicos que la capacitaron como técnica de laboratorio. Contando con una profesión y alentada por la mudanza de su hermano a Tampa, Catherine consiguió un puesto en Miami en un gran hospital asociado con la Universidad de Miami, ciudad a la que se trasladó en la primavera de 1974 a la edad de 21 años. La vida de Catherine en su pequeña ciudad había sido más fácil que la que tuvo que llevar en Miami. Sin embargo, le alegraba haber escapado a sus problemas familiares. Pues sí, cómo no. ¿Quién querría vivir en un círculo así? Durante el primer año que pasó allí conoció a Stuart, un hombre casado, judío y con 2 hijos, diferente en todos los hombres con quienes había salido. Era un médico de éxito, fuerte y emprendedor. Entre ellos había una atracción irresistible, pero las relaciones resultaban inestables y tempestuosas. Había algo en él que despertaba las pasiones de Catherine como si le hechizara, por la época en la que ella inició la terapia. Su relación con Stuart iba por el 6.º año y aún conservaba todo su vigor, aunque no marchara bien. Catherine no podía resistirse a él, aunque la trataba mal y la enfurecía en sus mentiras, sus manipulaciones y sus promesas rotas. Aquí hay algo muy importante en Catherine, que Catherine vio ese patrón desde su niñez con su mamá y su padre, que en el momento en el que encontró a esta persona, pues también siguió el mismo patrón y no lo rompió. Tenía mucho apego hacia las personas que estaban el maltrato, algo que se debe de trabajar constantemente cuando hay un patrón familiar. En el caso de ella, se debe de trabajar constantemente en el amor propio y en todas esas cosas para evitar caer en este tipo de situaciones de mentiras, manipulaciones y pues todo esto. Bueno, vamos a seguir con la lectura. Varios meses antes de su entrevista conmigo,
Catherine había sufrido una operación quirúrgica de las cuerdas bucales, afectadas por un nódulo benigno. Ya estaba ansiosa antes de la operación, pero al despertar en la sala de recuperación, se encontraba absolutamente aterrorizada. El personal de enfermería se esforzó horas enteras por calmarla. Después de reponerse en el hospital, buscó al doctor Edward Poole. Ed era un bondadoso pediatra a quien Catherine había conocido mientras trabajaba en el hospital. Entre ambos surgió un entendimiento instantáneo que se fue convirtiendo en estrecha amistad. Catherine habló francamente con Ed, le contó sus temores, su relación con Stuart y su sensación de estar perdiendo el control de su vida. Él insistió en que pidiera una entrevista conmigo personalmente, no con alguno de mis asociados. Cuando Ed me llamó para ponerme al tanto de ese consejo, agregó que por algún motivo le parecía que solo yo podía comprender de verdad a Catherine, aunque los otros psiquiatras también tenían una excelente preparación y eran terapeutas capacitados. Sin embargo, Catherine no me llamó. Pasaron 8 semanas. Como mi trabajo como jefe del departamento de psiquiatría me absorbe mucho, olvidé la llamada de Ed. Los miedos y las fobias de Catherine empeoraban. El doctor Frank Acker, jefe de cirugía, la conocía superficialmente desde hacía años y solía bromear con ella cuando visitaba el laboratorio donde trabajaba. Él había notado su desdicha de los últimos tiempos y percibido su tensión. Aunque había querido decirle algo en varias oportunidades, vacilaba. Una tarde, mientras iba en su coche a un hospital apartado donde debía dar una conferencia, vio a Catherine, que volvía en su propio automóvil a casa cercana a ese pequeño hospital. Siguiendo un impulso, le indicó por señas que se hiciera a un lado de la carretera. Pues hasta aquí lo último que analizar es que pues sus compañeros de Catherine de trabajo ya percibían incluso que la forma en la que ella se estaba desenvolviendo, me imagino que ya se notaba físicamente los problemas que ella tenía. Vamos a terminar de leer este párrafo. Quiero que hables ahora mismo con el doctor Weiss, le gritó por la ventanilla sin demora. Aunque los cirujanos suelen actuar impulsivamente, el mismo Frank le sorprendió su rotundidad. Los ataques de pánico y la ansiedad de Catherine iban siendo más frecuentes y duraban más. Empezó a sufrir 2 pesadillas recurrentes. Ok, eso ya lo vamos a ver pues en otro video. Hasta aquí el día de hoy. Vamos a seguir más adelante con otros videos. Hasta aquí llegamos con el día de hoy. Espero que les esté gustando pues este libro. Y que me regalen un like, un corazoncito, que me sigan para los que están escuchando. Muchas gracias a todos y nos vemos el día de mañana con un siguiente y nuevo video.